Podemos exportar recursos imagen hacia Figma desde Photoshop de una manera rápida, activando estas opciones desde el menú de Photoshop. Para ello, hemos creado esta imagen Hero, que va a estar situada en la cabecera de una página web que montaremos en Figma y que hemos creado a través del propio Photoshop. Tenemos los diferentes elementos en diferentes capas. Tenemos el dron, tenemos el texto, un fondo, y queremos llevarnos todos estos recursos de manera separada a Figma. Para ello vamos al menú Archivo, activamos el menú Generar recursos de imagen y una vez activada esta casilla y en el mismo sitio donde tenemos guardado nuestro archivo PSD original, aquí tenemos la carpeta donde se encuentra este PSD, nos vamos hacia nuestras capas y simplemente indicando la extensión a cada una de ellas podemos marcar cómo queremos exportarlas. Por ejemplo, en la capa de dron, editamos con el nombre y ponemos la extensión del tipo de archivo que queremos exportar, por ejemplo, .png. Automáticamente, y en la carpeta donde teníamos el archivo original, se nos va a crear una segunda carpeta con los archivos de exportación. Si accedemos a él, vemos que tenemos nuestro dron ya en formato PNG, con el tamaño real de nuestra imagen. Podemos abrirlo, visualizaremos que ya se encuentra con transparencia y recortado, lo que habíamos hecho directamente en Photoshop. Podemos hacer lo mismo con el resto de imágenes, por ejemplo, la capa donde tenemos la imagen del volcán, podemos editarla y podemos también poner la extensión del tipo de archivo de imagen que queramos, por ejemplo, .jpg. Automáticamente en esta capa veremos que se ha creado la imagen JPG del volcán. Lo bueno de este tipo de extensiones y este tipo de atajos es que si nosotros cambiamos cualquiera de los elementos, por ejemplo, nuestro dron, lo rotamos un poco, veremos que automáticamente cuando apliquemos los cambios, se modificará en ese archivo que acabamos de crear. Es una manera rápida de exportar recursos. Vuelvo a la posición original de nuestro dron. Vemos que automáticamente se actualiza. Si quisiéramos exportar, por ejemplo, el texto que tenemos aquí escrito, Mavic 3, es un texto normal de Photoshop, editable, como podemos ver. También podemos transformarlo en formato imagen de una manera rápida. Simplemente editamos la capa donde se encuentra ese texto, doble clic, y ponemos la extensión. En este caso, como que queremos que tenga el fondo transparente, ponemos la extensión .png. De esta manera, automáticamente se nos creará también ese texto en formato PNG. De esta manera podemos llevar ya las imágenes a nuestro Figma de una manera cómoda. Podemos hacerlo con el resto de elementos, por ejemplo con nuestro logotipo. El logotipo, realizaremos el mismo paso. Como queremos que tenga el fondo transparente, ponemos .png y tendríamos también ese logo. Estos recursos también admiten algunas variaciones, algunas modificaciones desde el propio panel de capas. Por ejemplo, si queremos que nuestro logotipo de DJI tenga el doble de tamaño, lo que haremos es, editando su nombre, pondremos, por ejemplo, que esté al 200% y así lo indicamos directamente en el nombre de la capa. Dejamos un espacio y mantenemos la extensión que hemos puesto antes. De esa manera, el logotipo que hemos creado anteriormente, en lugar de ponerse al tamaño real, será al 200% de tamaño. Vemos aquí esa modificación. Ojo con este tipo de modificaciones porque obviamente dependerá de la resolución de las imágenes. Si lo ponemos también, podemos reducirlo al 50% de la escala, simplemente modificándolo. Haremos lo mismo en el caso contrario. Tenemos ahí el logo a la mitad de tamaño. Esto nos valdría para cualquiera de las capas.